Buenos días. Quisiera comenzar con un agradecimiento especial por la invitación a participar en esta instancia de debate. Mi exposición pretende historizar la criminalización del aborto, para lo cual voy a basarme en un estudio realizado sobre las decisiones judiciales en la ciudad de Buenos Aires entre 1886 y la actualidad. Mi argumento es que en este lapso es posible identificar, como si se tratara de un código genético, ciertas constantes. Primero, el aborto era y es un recurso discreto, pero también activo y fluido, que permitía y permite poner fin a maternidades forzadas. Segundo, aunque con ciertas adaptaciones en sus argumentos, los tribunales no estuvieron ni están dispuestos a condenarlo. Tercero, la clase social fue y es la variable que condicionó y condiciona las denuncias penales a las mujeres que se sometían y someten a prácticas inseguras, en algunos casos con la muerte como resultado. La justicia no condena, pero las mujeres somos castigadas. Para ilustrar estas constantes en esta historia que lleva más de 130 años, voy a referirme a 3 periodos que toman como criterio de corte las variaciones en las respuestas de los tribunales. El primero, entre 1886 y 1940. El segundo, entre 1940 y 1970. El tercero, entre 1970 y la actualidad. 1886 es el año que se sancionó el Código de Tejedor, que preveía una prohibición absoluta del aborto con una pena máxima de 3 años de prisión. Como ha explicado Dora Barrancos, en esta etapa, ante la ausencia de mecanismos de contracepción, el aborto era utilizado como una forma de control de natalidad. No obstante, no todas estas prácticas llegaban a los tribunales. En el período comprendido entre 1890 y 1910, es decir, en 20 años, las estadísticas policiales informaban que se habían detectado 151 abortos. Si bien los datos de las condenas son más esquivos, entre 1890 y 1910 solo se pudo contabilizar una condena. ¿Quiénes eran estas mujeres? La exploración de sus trayectorias vitales demuestra que solo aquellas pertenecientes a los sectores populares eran alcanzadas por la gestión policial. Cocineras, costureras, planchadoras o lavanderas que vivían en conventillos y mujeres del servicio doméstico que habían quedado embarazadas por el abuso de sus patrones o por los hijos de estos. ¿Qué hacían los tribunales? Incluso cuando la propia acusada había confesado o cuando los informes médicos constataban las lesiones en el útero, los jueces las absolvían. Había 2 argumentos prevalentes. Primero, la imposibilidad de comprobar la existencia del embarazo previo y segundo, la imposibilidad de establecer que el aborto hubiera sido provocado o espontáneo. El segundo periodo se extiende desde 1940 a 1970. Aquí, en esta etapa, ya regía el Código de 1921, que es el que está vigente en la actualidad. En esta época lo que se observa es un giro en las decisiones de los tribunales en relación con los abortos. El cambio es coetáneo a una modificación en las prácticas policiales y a determinados avances en la ciencia. Así como en el periodo anterior, todos los expedientes se iniciaban a partir de la investigación policial, a partir de 1940 son los médicos de los hospitales públicos quienes asumen el rol de denunciantes. Las mujeres recalaban allí con hemorragias, perforaciones uterinas o infecciones. En paralelo, un test rápido y confiable para los estándares de la época permitía establecer si había una gestación en curso o recientemente interrumpida. Una vez que esta prueba se incorporaba al proceso penal, uno de esos argumentos que había asegurado la absolución de las mujeres quedaba eliminado. Es en este momento en el que entra en escena la discusión del secreto profesional. En libros y revistas académicas, los médicos por un lado y los abogados por el otro discutían sobre el alcance del deber de confidencialidad. Finalmente, los jueces siguieron la línea de Sebastián Soler, Ricardo Núñez y Fontán Balestra, quienes advirtieron que las denuncias de los médicos solo servían para convertir en punible la atención gratuita de las mujeres sin recursos. La discusión en torno al secreto profesional fue zanjada en 1966 con el fallo Natividad Frías, el cual, con una mirada empática hacia las mujeres que habían decidido abortar, estableció que no eran válidas las denuncias de estos médicos, porque violaban el secreto profesional y el sobreseimiento debía ser automático. ¿Cuántas fueron las mujeres denunciadas en este periodo? Es una pregunta que no tiene aún respuesta. Sin embargo, algunas fuentes de la época sugieren que en un recorte parcial de 5 años a la prisión de la ciudad de Buenos Aires ingresaron 105 mujeres y ninguna terminó condenada. Estas mujeres perseguidas y encarceladas no pertenecían a las clases medias o altas.
Ya en 1930 el aborto era una práctica sencilla, de técnica simple, que un médico de cierta experiencia podía realizar sin dificultad. Tercer periodo, 1970 hasta la actualidad. A lo largo de estos días se han escuchado especialistas que han traído datos precisos sobre las cifras de abortos realizados en nuestro país, sobre la cantidad de muertes y sobre la no correspondencia entre el número de denuncias y el número de condenas. Esta diferencia muestra una discordancia entre la ley y su aplicación y también da cuenta de una fisura en la condena social al aborto, que se ha mantenido, señores legisladores, desde nuestra primera codificación. La particularidad de este último momento al que me estoy refiriendo es que la doctrina del fallo Natividad Frías se ha extendido a los superiores tribunales de las provincias, pero no a todos. En el año 2010, además, nuestra Corte Suprema resolvió en un caso que la doctrina del fallo Natividad Frías debía ser aplicada a los procesos de estas características. No obstante la expansión, la prevalencia y la fuerza que tiene un fallo de la Corte Suprema en algunos procesos penales, en lugar de hacer una aplicación a este criterio, la discusión se puede extender, como vimos para el caso de Belén, durante muchos años. En estos supuestos, el proceso es el castigo. Denuncias, exámenes médicos intrusivos, declaraciones apremiantes, en síntesis, una larga agonía estigmatizante por los tribunales. La justicia no condena, pero las mujeres somos castigadas. Para concluir, la respuesta dada por los tribunales a lo largo de la historia ofrece una clave de lectura especial respecto del aborto. Primero, la prohibición legal de la interrupción voluntaria del embarazo no ha tenido incidencia alguna en la prevención. Segundo, los jueces nunca estuvieron dispuestos a condenarlo. Tercero, los procesos penales por aborto siempre han alcanzado a las mujeres de bajos recursos. Esto, en un lenguaje de derecho, significa que la prohibición del aborto es violatoria del principio de igualdad y no discriminación y castiga a las mujeres pobres. Después de este debate, las mujeres de clase media o alta seguiremos abortando en condiciones seguras. Como contrapartida, si ustedes como legisladores no abren un cuarto periodo en el que se reconozca que la maternidad no es un instinto sino una opción, la penalización seguirá siendo un instrumento de discriminación para encarcelar a las mujeres sin recursos y la ausencia de aborto legal una trampa que las empujará a prácticas inseguras. En este debate hay muchas cuestiones en juego, la afirmación de nuestra autonomía, la consagración de nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero también la necesidad de reivindicar el derecho a la igualdad que solo la despenalización y legalización podrán lograr. Muchas gracias.